En clases anteriores he dado muchos consejos acerca de cómo aprender inglés, acerca de aspectos específicos del aprendizaje, cómo mejorar la pronunciación, la fluidez, la comprensión, etc. En esta clase voy a hablar acerca de cuál es el mejor método en general para aprender inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela con alguien más. Y si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Como dije al principio, en clases anteriores he dado algunos consejos sobre cómo aprender inglés, sobre cómo mejorar la pronunciación, la fluidez, la comprensión, etc. Aspectos específicos sobre el aprendizaje. En cambio, en esta clase voy a hablar acerca de cuál es el mejor método en general para aprender inglés. Y para ver una lista de reproducción de todos esos consejos sobre aspectos específicos del aprendizaje, puedes hacer clic aquí. Bueno, pero antes de hablar acerca de cuál es el mejor método para aprender inglés, yo creo que es importante resaltar algunos métodos que son populares en estos días, pero que realmente no dan tan buenos resultados. Y de esta manera los podrás evitar y así no perder tu tiempo. El primer método que quiero resaltar, que está muy popular en estos días, pero que yo no he visto que dé muy buenos resultados, es el método de que se dé y se reciba toda la enseñanza en puro inglés. Hay mucha gente que apoya este método. Incluso me dicen a mí, en los comentarios que ponen debajo de mis videos, me gusta tu enseñanza, pero deberías de dar toda la enseñanza en inglés. Yo siempre respondo, no, lo siento, no estoy de acuerdo. En mi experiencia, eso realmente no funciona. Bueno, no es que no funcione, tú puedes aprender de esa manera, pero tu aprendizaje va a ser mucho más lento y no vas a aprender tan bien como alguien que reciba la enseñanza en su primer idioma. Recibir la enseñanza en tu idioma te ayuda a comprender y a captar los principios gramaticales esenciales. Y no te preocupes por confundir el español con el inglés o tener que pensar primero en español y luego decirlo en inglés. No hay ningún problema. Eso se te quita con el tiempo automáticamente. El segundo método que quiero resaltar que realmente no funciona muy bien para nada es el método de aprender inglés sin estudiar la gramática. Hay mucha gente que apoya este método y dice que es el mejor. Si quieres aprender inglés, no debes estudiar la gramática, porque eso nada más te confunde. No es cierto. Te vas a confundir mucho más si no aprendes la gramática, si no entiendes la estructura del idioma. Hay gente que se aprende sin estudiar gramática, pero ¿sabes qué? Aprenden mal. Si tú quieres aprender solo para defenderte, pues no estudies gramática. Pero si tú quieres aprender bien el idioma, la gramática es esencial. Y el último método que quiero resaltar que no funciona es el método más común de casi todos los que están queriendo aprender inglés. Y ni se dan cuenta que están siguiendo este método. Es el método que se da en casi todas las escuelas. ¿Y cuál es? Es el método de mucho estudio y poca práctica. Este método es el inverso del método que realmente funciona. Esto pasa todo el tiempo. Tú vas a la escuela, te enseñan el abecedario, te enseñan la gramática, un poco de fonética, pronunciación. Te vas a la casa, haces tu tarea, estudias tus libros de gramática y al final del día te sientes bien porque has invertido bastante tiempo al aprendizaje del inglés. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que realmente este método no funciona. Y la gente se frustra. La gran mayoría de la gente que se siente frustrada por no progresar en su aprendizaje del inglés es porque están siguiendo este método que no funciona. Y luego la gran mayoría de esta gente termina culpando a la gramática. La gramática tiene la culpa. Es que la gramática me confunde nada más. Quiero aprender sin estudiar gramática porque la gramática me frustra. Pero la culpa no la tiene la gramática.
La culpa la tiene la persona que aplica un método que no funciona. Entonces, ¿cuál es el mejor método? El método que realmente funciona. Pues como dije, es el inverso del método que acabo de resaltar que no funciona. En lugar de estudiar mucho y practicar poco, tienes que invertir esas dos cosas y estudiar poco mientras que practiques mucho. Y realmente así es de sencillo. El mejor método para aprender inglés tiene solo dos pasos. Estudiar poco, practicar mucho. Bueno, vamos a enfocarnos en cada uno de estos dos puntos. Primero, el estudio. Cuando digo que hay que estudiar poco, eso no quiere decir que el estudio no sea importante. El estudio es esencial. Si tú quieres aprender a hablar inglés bien, tienes que estudiar. Estudiar la gramática, la fonética, aprender vocabulario, hacer ejercicios también ayuda. Y si no lo haces, no vas a aprender bien el idioma. Pero ¿qué pasa? A pesar de lo importante que es este paso, la gente invierte demasiado tiempo en el estudio. Y al invertir demasiado tiempo en el estudio, estás perdiendo tu tiempo. El cerebro humano no puede con tanta información a la vez. Si tú pasas todo el tiempo estudiando, la gran mayoría de lo que aprendas se te va a olvidar. Y más si no lo pones en práctica. La mejor manera de recordar algo es ponerlo en práctica. Así que si pasas todo el tiempo estudiando y nunca practicando, pues se te va a olvidar casi todo lo que aprendas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo como horas de estudio? Pues esto tal vez te sorprenda. No debes estudiar más de 1 hora al día, una sola hora. Si estudias más de 1 hora, estás perdiendo tu tiempo. Bueno, pero ¿cómo debes estudiar? ¿Con quién? ¿Y dónde? La gente también siempre me hace preguntas al respecto. Me dicen, ¿es bueno tomar un curso? ¿Puedo aprender sin tomar clases? Etcétera. Pues la forma realmente no es tan importante. Tú puedes tomar un curso, puedes tomar unas clases en línea, puedes ver videos en YouTube, puedes estudiar libros de gramática. La verdad es que no es tan importante. Claro, hay métodos de estudio que no se deben utilizar, por ejemplo, grupos en línea como en Facebook, porque realmente ahí no sabes si puedes confiar de los materiales, pero hay muchos métodos que realmente son buenos. Los cursos no son malos, son buenos, ayudan, los puedes tomar. Clases en línea, videos en línea. Como digo, hay muchos métodos, realmente depende de ti lo que tú quieras hacer y de tus recursos. Pero no sientas que no puedes aprender si no puedes tomar un curso, si no puedes tomar unas clases. Hay muchas maneras de poder estudiar en estos días. Lo importante es que estudies todos los días, sea cual sea la manera, pero también es importante que no estudies demasiado. Todos los días, pero como mucho, 1 hora. Bueno, entonces el segundo paso es practicar. Después de haber estudiado, debes salir a ponerlo en práctica. Si no lo pones en práctica, no vas a aprender y se te va a olvidar. Tal como el estudio es esencial, la práctica también es esencial. La diferencia es que la práctica no tiene ningún límite. Debes practicar todo lo que puedas. Y es importante que practiquemos todo. La gente todo el tiempo también me pregunta, ¿pero cuál debo aprender primero? ¿A hablar o a escribir? ¿A leer o a comprender? La respuesta es que debes aprender todas estas cosas a la vez. Es mucho más fácil aprender estos 4 aspectos juntos a la vez. Comprender, hablar, leer y escribir. Si dejas uno de los aspectos fuera para luego, entonces se te va a hacer mucho más difícil después. Entonces debes practicarlo todo. Hablando, escribiendo, escuchando, leyendo, todo. Cualquier tipo de práctica es válido si estás practicando el inglés. Escuchando algo como películas, programas, radio, canciones, leyendo cualquier libro en inglés, hablando en inglés con cualquier persona que esté dispuesta a hablar contigo,
y escribiendo también, aunque escribir es el menos importante de los 4 aspectos, porque realmente al leer mucho también vas a aprender a escribir. Pero debes practicar tanto la entrada, escuchar y leer, como la salida, hablar y escribir. Pero la gente me dice, pero yo no tengo con quién practicar, con quién voy a hablar si vivo en un país donde no se habla inglés. No importa. En estos días eso realmente no es un buen pretexto. En estos días con la tecnología, con el internet, hay muchísimas oportunidades para practicar, vivas donde vivas. Si tú buscas las oportunidades de practicar tu inglés, ahí están por todos lados. Así que es un pretexto, es una excusa y no es válida. Habiendo dicho eso, cuando practicas la conversación, siempre es mejor practicar con alguien que tenga un nivel mayor que el tuyo o, en lo posible, con algún hablante nativo. Y como dije, en estos días hay maneras de poder platicar con hablantes nativos aunque vivas en un país donde no hay hablantes nativos. Entonces, no te preocupes por donde vivas. No te preocupes por tus recursos. Hazlo como tú puedas. Lo importante es que apliques este método donde quiera que vivas. Estudiar todos los días, pero como mucho 1 hora al día. Y luego practicar todos los días también todo lo que puedas. La manera del estudio y de la práctica no es tan importante. Lo importante es que estudies y luego que practiques. Deja de culpar a la gramática por tu falta de progreso. Deja de estudiar todo el día. Ponte a estudiar poco y luego a practicar muchísimo, todo lo que puedas. Y si tú sigues este método sencillo, aprenderás porque aprenderás. Progresarás porque progresarás. Y así es realmente de sencillo. Y esa es nuestra clase de hoy. Como siempre, quiero agradecer muchísimo a todos mis colaboradores. Gracias por su apoyo y por todo lo que hacen para que yo pueda seguir haciendo estas cosas para muchas personas. En especial, quiero agradecer a mis colaboradores Platino y Diamante. Pueden ver sus nombres aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no te has suscrito. Y si estás interesado en ser colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, entre otros, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.